y seguimos en fuego, seguimos llevando la palabra de Dios, porque a eso nosotros como iglesia hemos sido llamados. Y realmente quise preparar este estudio de hoy, como ya que la iglesia tiene un propósito ya cercano por ahí, es de salir a la calle, a los hogares, a llevar la palabra de Dios, a predicar el evangelio de Cristo, que a eso es que la iglesia está llamada estos últimos tiempos, ya que nosotros mismos sabemos que nos queda poco tiempo en la tierra. Hay que predicar a Cristo, hay que predicar que Cristo viene, hermano. Se lo voy a decir públicamente. Es una de las peticiones que yo le hice a Dios para el 2023 fue que me ayude a predicar la salvación, que me ayude a predicar el arrepentimiento de Cristo, porque hay almas que salvar. Amén. Y el estudio que voy a dar se va a tratar de la salvación, pero este estudio es un poquito como más cargado para los evangelistas, para esa persona que llevan la palabra allá afuera, y realmente para la iglesia completa, porque la iglesia completa tiene el compromiso de predicar la palabra de Dios. Y este estudio se enfoca en el compromiso que tiene la iglesia hacia afuera. Entonces, este estudio nos va a caer bien, ya que tenemos un compromiso en este tiempo hacia allá afuera, predicar en los hogares, para que nosotros como iglesia podamos entender realmente qué es lo que nosotros queremos lograr con ellos a esos hogares que vamos. No es que de vez en cuando usted quizá dé una pincelada de un testimonio, de algo que a usted le pasó, pero algo breve. Aquí vamos a darnos cuenta que realmente es la palabra que debemos sembrar en los corazones de ellos para que puedan proceder al arrepentimiento. Usted y yo vinimos al evangelio porque se nos predicó el evangelio de Jesucristo. Amén. O sea que ese es el objetivo principal que queremos lograr saliendo allá afuera a los hogares a llevar su palabra. Vamos a basarnos, siempre nos basamos en la Biblia para poder compartir y podamos entender la palabra de Dios. Y vamos a ir al libro de Romanos, según el capítulo 1, verso 16. Nosotros los pentecostales leemos bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice de la siguiente manera: porque no me avergonzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por la fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. O sea que el evangelio es lo que nos va a ayudar a conseguir esa fe que nosotros necesitamos como creyentes para nosotros poder seguir caminando y poder enseñar a otros que el evangelio de Cristo es lo que liberta y lo que transforma y regenera al hombre. Vamos a ver 6 características que presenta la Biblia acerca de la salvación, lo que la iglesia necesita transmitirle al mundo, transmitirle a aquel que está allá afuera sediente, aquel que realmente necesita hacer un cambio, necesita transformar área de su vida, o podríamos decir, necesita transformar su corazón. Aquí vamos a ver 6 características, pero solo voy a ver si puedo tocarle 3, ya que sabemos que el tiempo es un poco corto, pero con 3 características de estas que le toquemos y nos da el tiempo, creo que será suficiente para nosotros poder entender a qué vamos a salir a la calle con ese proyecto que tiene la iglesia junto con la pastora Ibelice. Yo no le digo con pastora, digo a la pastora, porque ese es un trabajo fuerte, hermano. Salir a llevar la palabra allá afuera es el compromiso realmente de la iglesia, y ella realmente se ha centrado en el eje principal que hace crecer la iglesia, el concilio y cualquier denominación que quiera predicar la palabra de Dios, es predicarle a los que necesitan salvación. Amén. Y todos sabemos que la salvación, yo me puse a buscar, investigar el significado de la salvación y lo busqué en el griego original, en el diccionario bíblico, según la Biblia, en lo secular, y siempre termina en lo mismo. La salvación es un regalo gratuito de Dios inmerecido. O sea, el hombre no merecía ser salvo, pero
te busca por donde quiera y se da cuenta que fue un regalo que Dios hizo a todos los hombres, al griego, al judío, al samaritano, a nosotros como españoles, al israelita, a cualquiera y que acepte al Señor y renuncies a su pecado, está para salvación. Amén. O sea que nosotros tenemos que predicar al rico, al pobre, al moreno, al prieto, al blanco, al flaco, al feo, no importa la clase social, ellos necesitan salvación. Por ejemplo, la salvación es el punto principal de la predicación del Evangelio. Casi esta iglesia se destaca porque es una iglesia predicadora, una iglesia que tiene muchos evangelistas, muchos adoradores, muchos profetas, levitas, maestros. Esta iglesia tiene de todo, pero nosotros como iglesia tenemos que tener el eje principal y saber cuál es nuestro norte cuando predicamos la palabra de Dios. Los testimonios son buenos, pero lo que salva, lo que cambia y liberta el corazón y la vida del hombre es el Evangelio de Jesucristo. ¿Y cuál es el Evangelio de Jesucristo? La palabra. O sea que ese debe ser el enfoque de nosotros como iglesia. Al que está allá afuera, hablarle de Jesucristo, que Cristo liberta, que Cristo cambia, que Cristo transforma. Pero ¿cómo la iglesia puede hablar de Cristo? Puede hablar de que Cristo liberta y que Cristo transforma, conociendo acerca del Evangelio que está establecido en su santa y bendita palabra. O sea, nosotros para poder impartir la palabra de Dios a aquellos que están sedientes de una palabra, necesitamos conocer esta verdad, que es lo que debemos transmitirles a ellos como personas. Amén. La salvación es el punto principal de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Predicamos el Evangelio para que las personas puedan ser salvos. Nos reunimos en la iglesia a predicar la palabra de Dios, no solamente para ayudar a los hermanos a crecer espiritualmente. También predicamos el Evangelio y nos reunimos en la congregación para los que vienen a la iglesia, que no conocen de Cristo, que vienen bajo el pecado y la tiniebla, también puedan conocer que hay un Cristo que liberta y que restaura. No sé si ustedes se dan cuenta que cuando alguien predica o el pastor, aunque predique en el culto de los domingos, que es el culto del pastor, también él termina haciendo el llamado, porque no el objetivo del pastor no es solo predicarle a la congregación, es que si hay alguien que viene sin Jesucristo, se vaya con Jesucristo a la calle. Entonces el objetivo de usted, de mí, de yo como iglesia, de cuando me paro en una esquina, no es solo proyectarme yo, predicar yo para que los demás vean que yo predico bien, o que yo tengo una buena elocuencia, o que yo sé manejar la Biblia. No, ese no es el objetivo principal. Al final de mi mensaje, o del mensaje que yo imparto a través de mi boca de la palabra de Dios, es que la vida puedan venir a un arrepentimiento y puedan venir a la salvación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Y qué recibió la iglesia? La salvación gratuitamente. Nosotros estamos en el proceso de mañana poder ser salvos. Entonces nosotros también tenemos que brindar eso que Dios nos ha regalado gratuitamente a nosotros. Podemos proyectárselos a ellos, que ellos necesitan también ser salvos, que no solo la iglesia es que necesita ser salvo, sino ellos que están allá afuera, bajo la tiniebla y bajo el pecado, como tuvo usted y tuvo yo, hermano. Duele. A veces, no sé si ustedes se han dado cuenta, que hay algunas iglesias por ahí, se paran en una esquina a predicar, y duran 40, 50 minutos mandando a la gente para el infierno. Que el diablo te va a llevar, el Señor lo reprenda, que te va para el infierno, que si te pone esto, que si te pone aquello. Y al final, después que duran una hora dándole látigo, que el diablo se lo va a llevar, entonces le dicen que si quieren a Jesucristo. Usted fue parte de que su corazón se engrosara. Usted fue parte de que Satanás vacunara, podríamos decir, pusiera una antitánica, ¿qué se dice? A su corazón, para que cuando usted le ofrezca a Jesucristo, no lo reciba en su corazón. Sí, hermano, la iglesia sabe que si ellos no se arrepienten, se van para el infierno, pero en la calle eso no es lo que se debe de predicar. En la calle predique a Jesucristo, que Cristo viene, que Cristo liberta, que Cristo restaura, que Cristo cambia, que Cristo transforma y que hay una arma que salvar. Y con estrategia y sabiduría, usted le hace entender que el que está bajo el pecado y bajo la tiniebla, si no viene a los pies de Cristo, si no se arrepiente, no hay salvación.
Amén. O sea que debemos de cambiar el mensaje, hermano. No cambiar el mensaje de la Biblia, el mensaje de juicio, de solo condenar a la gente para el infierno y después llamarlo a un arrepentimiento. Si usted quiere, llámelo al arrepentimiento y después que usted lo llame al arrepentimiento, Cristo que se encargue de lo que va a hacer con él. Amén. Ese debe ser el mensaje de nosotros como iglesia en estos días que vamos a salir a la calle y siempre. El poder del evangelio es para salvación. El objetivo principal del evangelio es que los pecadores podamos ser salvos, que no nos vayamos a la condenación eterna. ¿Para qué la iglesia pide poder? Para que la iglesia pide que Dios lo llene de su Santo Espíritu para predicar el evangelio. ¿El evangelio de qué? De salvación, de arrepentimiento y el evangelio que perdona de pecado y que va a librar a la gente que se vaya a una condenación eterna. Usted ve que es fácil, usted le dice al pecador que si no se arrepiente se va para el infierno. Mire, Cristo liberta, Cristo cambia, Cristo restaura y Cristo, el evangelio que nosotros predicamos es el evangelio que te va a sacar del pecado, de la droga, de la prostitución, del lesbianismo, de la hechicería. Y si viene a los pies de Cristo, tú vas a ser salvo. Ya él sabe que si no viene a los pies de Cristo se va para el infierno. ¿Verdad que sí? Y usted no tuvo que decirle, mira, te vas para el infierno si no te arrepientes. El objetivo es ganar alma para Cristo. ¿Y cómo se gana? Con sabiduría, con entendimiento. Y ese entendimiento, ¿cómo nosotros lo conseguimos? Haciendo esto. Usted se pone a leer al pasito, a estudiar, le pide al Señor que le dé entendimiento, sabiduría. Hermano, mire, usted hasta sin saber leer. Yo no sé leer mucho, hermano, yo hago un esfuerzo y el Espíritu Santo me ayuda ahí, me da a mí una sabiduría, un entendimiento y logro hacer algo. ¿Usted entiende? Pero eso lo hace el Señor para nosotros poder llevar su palabra de Dios. Vamos a dar un pasito más. La salvación la produce, dice, la salvación la podemos estudiar por medio de los elementos que forman parte, son estos elementos: fe, arrepentimiento, justicia, adopción, redención, santificación y redención. Y de estos puntos vamos a tocar solo 3 puntos de estos 6 que nos acercan a la salvación. El punto número 1 que acerca al ser humano es el arrepentimiento. El ser humano necesita arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? Más adelante vamos a ver de qué el ser humano realmente necesita arrepentirse. Después de yo arrepentirme, necesito caminar bajo la fe, que es la que va a encender mi motor siempre para yo creer que me arrepentí de lo que cometí en el pasado y que estoy en el camino de la salvación y que no importa lo que me acontezca en la vida, hay una fe viva en mí que me va a mantener creyendo que Jesucristo es el único Salvador. El ser humano necesita vivir una vida en consagración constantemente para mantenerse bien cerquita de la salvación y entre otros de los 7 que le mencioné, pero solo vamos a mencionar 3. El primer elemento que le mencioné fue el arrepentimiento, ¿verdad? Para acercarnos a la salvación. Dice, el arrepentimiento es decir, reconocer su condición de pecado, reconocer su condición de culpabilidad, reconocer su adición de condenación a causa del pecado. O sea, ¿cómo nosotros nos arrepentimos? Cuando yo reconozco que soy un pecador, cuando yo reconozco que la muerte que me está esperando es una culpabilidad que yo cargo con ella de un pecado que yo cometí. Entonces nosotros debemos hacerle entender a ellos que ellos cargan en su vida con una culpabilidad de pecado que lo va a producir a la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero el ser humano necesita primeramente reconocer que está mal para poder arrepentirse. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hay gente que dice, yo no tengo necesidad de arrepentirme porque yo no robo, yo no mato, yo no fumo, yo no bebo, yo no hago nada de eso, porque ellos entienden
que por las obras, quizá buenas que ellos hacen, pueden ser salvos. No, hermano, las buenas obras ni las malas obras salvan, porque según la Biblia las obras provienen de la carne. El que usted le dé un pasaje a una gente no lo salva, y el que usted se lo niega tampoco lo condena. Si usted se lo negó, problema suyo. Si usted se lo dio, problema suyo, pero nada de eso lo va a salvar a usted ni lo va a condenar. Lo que salva al hombre es renunciando al pecado. Lo que salva a la humanidad es que reconozca que es culpable de pecado, que reconozca que aunque él no mate, no roba, desde el principio carga con una culpabilidad de pecado, la cual se muestra en el Génesis, que el hombre desde allí parte con una culpabilidad de pecado, aún desde el nacimiento de su madre, ya carga con una culpabilidad de pecado, que cuando llegue al uso de razón de su entendimiento, si no se arrepiente, entonces no va a obtener la salvación y la vida eterna. Amén. Ve, hermano, por eso le dije que no es un estudio como para la iglesia en el sentido de que como para que los hermanos salgan fortalecidos, para que no, es como para que el hermano entienda cuál es el objetivo principal de la iglesia con el de afuera. ¿Qué es lo que tú tienes que proyectarles a ellos para que ellos puedan venir a los pies del Señor? Sin guerra, sin pleito, sin ira y sin contienda, llevándole la palabra del arrepentimiento. El Espíritu Santo es quien convence de pecado. Usted lleva la palabra, usted predica, usted cumple con el mandato de Jesucristo, llevarle la buena nueva de salvación, y el Espíritu Santo se encarga de hacer su trabajo. Con usted hicieron lo mismo, se le predicó en una célula, yo me convertí en una célula, que es bueno que las células se sigan dando. Yo escuché la palabra de Dios, se me fue sembrando, la escuchaba en la calle, y un día di el paso de fe, y hasta hoy, con pruebas, batallas y dificultad, la palabra de Cristo me transformó y me ha seguido transformando. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba llevando la palabra allá afuera y la sigue llevando en cada esquina, en cada callejón. Yo soy de la persona que si me paro en una esquina y predico un mensaje y nadie pasa y se arrepiente, al otro día el otro mensaje yo lo doy con más amor y más interés, porque la gente no se va a convertir cuando yo diga, la gente se va a convertir cuando el Espíritu Santo lo convenza de que él es culpable de pecado. Amén. Y ustedes saben que la palabra de Dios va haciendo su trabajo. Usted predica hoy y la gente va racionando. Mañana le predica el pastor, mañana le predica él, y pasado le predica Mejía, y pasan 10 y se arrepienten. Esa gente ya Dios terminó ese día de hacer el trabajo que venía día tras día predicándole la palabra de Dios, y ese día fue el día que Cristo terminó de romper esa cadena y pasaron a un arrepentimiento. O sea que la iglesia, porque predica allá afuera y la gente no pasa y se convierte, no puede soltar la toalla. Y si no, voy a predicar más porque la gente no se convierte. Porque hay por ahí mucha gente diciendo que cuando usted predica la palabra de Dios, que la palabra de Dios no retorna vacía. Entonces yo digo, si la palabra de Dios no retorna vacía, en el sentido que mucha gente la cree, cuando usted predica todos deben de arrepentirse entonces. Ese es un tema que lo trataremos en otro estudio, no se refiere a eso. No, porque la Biblia dice que la palabra de Dios no retorna vacía, entonces cuando usted predique, todo el que le escucha debe de arrepentirse. La palabra de Dios no retorna vacía porque no pierde su efecto. Si yo le digo a Beba que se convierta y se arrepienta, esa palabra de convencimiento no se va al vacío, no deja de perder su efecto. No hizo efecto en Beba, pero cuando yo se la predique a Mejía, la misma palabra que yo le prediqué a Beba, se la predico a Mejía y Mejía se arrepiente, porque la palabra de Dios no retorna vacía, porque no pierde su efecto, no pierde su valor o no pierde su esencia. Si yo la declaro sobre Beba y Beba no la recibe, no pierde su valor, no pierde su esencia. Ella regresa con su mismo valor, con su misma autoridad y su misma esencia. Mañana usted la declara sobre otro y viene al arrepentimiento. A eso se refiere cuando dice que la palabra de Dios no retorna vacía. Amén. De lo contrario, cada vez que usted predica, todo el mundo entonces debe de arrepentirse, porque entonces debe retornar con fruto. Pero este no es el tema. Vamos a dar un pasito más. Me quedan 10 minutos, hermano. Esos 10 minutos, sea tolerante conmigo. Aunque no hayamos terminado,
Vamos a volar un chin aquí, a tocarle algo más importante. Dios llama al arrepentimiento por medio de su amor y su bondad, según el libro de Romanos 2:4, a la redención, su cuidado, su protección sobre nuestra vida y su misericordia. O sea, Dios tiene múltiples formas de llamar al hombre. Lo llama por su amor, lo llama por misericordia, lo llama porque el hombre siente que tiene una protección sobre él y eso lo hace venir al arrepentimiento. Usted no ve que hay gente que andan en la calle atracando, robando y haciendo un sinnúmero de cosas y ellos dicen, Dios me guarda, Dios me cuida, a mí Dios me protege, porque ellos entienden que aunque anden haciendo lo malo, ellos sienten que tienen una protección, ellos sienten que hay algo mayor o algo superior que lo controla o que lo guarda o que lo protege, aunque ellos estén haciendo lo malo, y eso va trabajando en ellos y un día eso lo hace ellos venir a un arrepentimiento, porque a pesar de ese cerco y ese cuidado que Dios le hace para que no mueran en la mano del enemigo, eso trabaja en los corazones de ellos. No ve que hay muchos que dicen, si Dios me saca de esta vuelta, mañana me arrepiento. Y muchos se han arrepentido porque Dios lo ha librado de la vuelta, porque Dios tiene propósito con ellos y eso trabajó en su corazón. O sea que Dios tiene múltiples formas de llamar al hombre. Dios nos llama al arrepentimiento por medio de la predicación del Evangelio. Dice, comprender nuestro estado de pecado y conocer, y eso trae tristeza en el corazón, nos lleva al arrepentimiento. Cuando el hombre conoce su estado de pecado y conoce que es culpable de pecado, eso en su corazón trae tristeza y lo empuja hacia un arrepentimiento. Dios nos llama al arrepentimiento por medio del conocimiento de la verdad. A la gente hay que predicarle la verdad, porque aunque la gente en el momento no reciba cuál es la verdad y usted se la predica, al final ellos van a tener que conocer y saber que a ellos el Evangelio se le predicó y que era la verdad, de la única forma que ellos podían venir al arrepentimiento. Por eso era que predicaba ahorita y hablaba bien claro y decía, a la gente hay que hablarle la palabra sin tutudeo, a la gente hay que decirle la verdad. Cristo viene y el ser humano necesita tener un encuentro con Jesús. A la gente hay que decirle que Cristo es el que salva y que Cristo es el que liberta. Dígale la verdad, hermano. No le maquille la cosa, no le diga, mírate. No, dígale la verdad como debe ser, pero con altura y que ellos puedan aceptar lo que usted le está predicando de parte de Dios, pero siempre con la verdad. No lo engañe para que ellos vengan y luego cuando ellos conozcan que usted le mintió, entonces se vayan. Que ellos vengan porque la verdad lo convenció. Dice, reconocer el error, reconocer el error que estaba reconocer el error en que estaba él llevando, el arrepentimiento por haber sido iluminado por la verdad en Dios y su palabra. Al ser humano hay que hacerle reconocer que el camino que él está llevando es un camino que no es bueno, que es un camino de pecado, pero ¿cómo? Por la verdad, por la palabra de Dios y que él pueda proceder a ese arrepentimiento. Dice, esa tristeza interior del corazón que produce el arrepentimiento no puede ser quitada con otra cosa que no sea con el Evangelio de Jesucristo. No hay forma que no sea con la palabra de Dios, con el Evangelio de Jesucristo, que usted pueda sacar la tristeza del corazón de un hombre. Hermano, no hay forma. Usted lo puede llevar a hogares crea, lo puede llevar a donde el mejor psicólogo, usted lo puede llevar de donde usted quiera y la tristeza del corazón del hombre solo la saca el Evangelio de Jesucristo. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de su santa y bendita palabra. Después del arrepentimiento, tenemos que crecer en dirección, poder, nuestra fe en Jesucristo, en salvación, crecer y confiar que solamente Él puede salvarnos de la condenación y solamente Él puede darnos la vida externa. La salvación es un regalo de Dios que se recibe únicamente y exclusivamente por la fe.
O sea que la salvación nosotros no tenemos con qué comprarla, ni por la adoración, ni por la predicación, ni por el buen vestido, ni por el buen traje, ni por la buena elocuencia, ni por el mejor mensaje, usted podrá ser salvo. La salvación se obtiene por la fe. ¿Y cómo usted consigue esa fe? Acercándose y escudriñando la palabra de Dios, y esa fe lo mantiene a usted vivo, creyendo que Jesús lo salvará. La fe viene por el conocimiento del plan de redención de Cristo. Según el libro de Romanos 10:17, es necesario que se nos explique el plan de Dios para nuestra vida. La palabra de Dios produce fe en nuestros corazones. ¿Están escuchando, hermano? La palabra de Dios produce fe en nuestros corazones. Aún hasta con un procesito, hasta de un dolor de cabeza, hermano, que usted está pasando, y usted va a la palabra de Dios, y usted abre la Biblia, dice, déjame abrir la Biblia hoy, y dice, Jesús sana a los enfermos, Jesús quita toda dolencia. Esa palabra ya produjo usted en su corazón una fe que usted se va a recordar y usted va a decir, wow, pero ¿verdad que Dios puede sanarme? Entonces, esa palabra produce fe en la iglesia. ¿Y qué vamos nosotros a hacer como iglesia con esa palabra que nosotros recibimos y esa fe que se ha activado en nosotros? Poder, en estos días que vamos a salir allá afuera, llevarle esa palabra de fe, esa palabra de esperanza, que la iglesia salga con el objetivo principal de que en cada hogar de eso que se nos entregue, por lo menos podamos ganarnos una vida para Cristo. Pero ¿cómo no la vamos a ganar? Llevando el evangelio de salvación. Olvídese, hermano, de usted ir a la casa donde usted le asignen a usted a decirle a esa gente que saquen los cuadros, que saquen al diablo, que saquen al demonio. Predique el evangelio y le aseguro que al final de usted terminar el periodo de la cédula, ellos mismos le van a decir, yo necesito que usted me saque algo que yo tengo aquí para afuera, porque la palabra de Dios lo va a convencer y lo va a hacer que ellos mismos sean libres. Si usted se pone a decirle, a preguntarle que si hay cuadro, que si usted va a la iglesia católica, que si usted va allí, al otro día cuando usted vaya a dar la célula, le van a inventar y le van a decir que van para el médico, o le van a decir que van para de una prima para no recibirlo en la casa, porque usted le está tocando sus intereses. Trabaje con la palabra y el Espíritu Santo se encarga y usted verá que solito ellos van a entrar para que usted saque lo que el Espíritu quiere que saquen de su casa.